Cuando se plantea el cristianismo por un lado y nuestras religiones por el otro, siempre se genera un River y Boca o se genera una enemistad acérrima y está de moda en ciertos pai o dirigentes que hablan en nombre de la Umbanda, siempre tratar de fortalecer la Umbanda desde el lado del ataque al cristianismo. Porque se tiene como cristiano a un loco con una corbata que nos dice que somos el diablo, ¿no? O alguno agarra un libro del medioevo y ve ciertas cuestiones dramáticas que se han hecho en el nombre del cristianismo y entonces tenemos el cristianismo por eso. Y tener el cristianismo por eso simplemente caemos en la falacia conceptual de que el cristiano tenga por umbandista o por pai umbanda a un tipo con collares, todo bañado en sangre y violando o abusando personas, seres humanos, adentro de un templo a las 2 de la mañana un martes. Es decir, es lo mismo, prejuicios y prejuicios e imágenes construidas dentro del prejuicio. Y voy a tratar de explicarte algo de diferente forma para que se entienda, más allá de analizar este tema, porque este es otro error, que se analizan estos conceptos para saber si cristianismo sí o cristianismo no dentro de la Umbanda. Desde el lado interno, es decir, de la puerta del templo para adentro, queremos analizar a ver si es utilitario saber de la Biblia, si la Biblia en parte es verdad o es mentira, si estamos en contra de la Biblia o a favor de la Biblia o en contra de Jesús o a favor de Jesús. Y siempre lo analizamos con la cabeza macumbera, no con la cabeza humana. Porque si lo analizamos desde el lado humano, antropológico, tenemos o llegaríamos, mejor dicho, a la conclusión de que nuestra estructura propia de ser humano, es decir, nuestra estructura moral de ser humano, está totalmente basada y fundamentada en el cristianismo. Sí, Johnny, vos aprendiste a leer y a escribir gracias a la escolástica medieval, ¿sí? De allí brota la pedagogía con Comenio y compañía. Y después, sí, la señorita Cristina capaz que te enseñó a leer en tercer grado. Pero nace de algo. El concepto de bien y del mal, el concepto de sexual, de qué es correcto y qué no. ¿Y cómo lo sé? Porque yo siempre viví libre sexualmente y yo hago la mía porque yo soy macumbero y entonces... Pero tu conducta se ve muy propensa a la exacerbación justamente, y esto desde el lado sociológico de Anaïs Durkheim, que observa y cuenta y dice esto, que la persona que se atreve en los países occidentales, puntualmente en Argentina, que se atreven a romper esto instalado por la moral dependiente del catolicismo acá, en otros sectores del Islam, las dos religiones monoteístas más poderosas del mundo, nos guste o no. Se genera una tensión humana, es decir, que para vos ser libre sexualmente o tener una elección sexual no convencional, y cuando hablamos de no convencional, ¿qué sería lo convencional? Sí, la estructura que están escritas en las escrituras, que están establecidas allí, hombre, mujer, hijo, papá, mamá, y etcétera. Se genera una tensión en donde el individuo busca soportar esa terrible tensión social, no solamente con una posición de rebeldía, sino juntarse en microcomunidades para poder subsistir. Si vos tenés como rebeldía o como Che Guevarista a un chico con una John Fuss gastada, un pantalón roto y la remera de los Ramones, está chiflado. Ese pibe puede durar lo que un pedo adentro de una canasta, diría mi abuela. Entonces, estamos hablando de una rebeldía al estereotipo instalado. Eso genera una tensión. Si vos analizás la sociedad y si vos tenés conocimiento de las escrituras, vas a tener conocimiento de cómo está estructurada nuestra sociedad y nuestro ser social. El nuestro también, Johnny.
Porque aunque vos seas un bandista, sea batuquero, sea quimbandero, vos no naciste en otra sociedad. Vos te criaste y venís así de linajes reales, de sangre, heredados, con conceptos y con una estructura mental, con un conocimiento adquirido en tu psiquis. Que vos hayas elegido de grande o de chico, o hayas nacido por herencia también en un culto no convencional, es decir, si vos sos de religión afro y naciste en un escenario con una posición, ese escenario te obliga a tomar una posición. Esto tiene que ver con analizar los cultos desde el lado de la cultura y no analizar los cultos siendo o perteneciendo a él. Entonces, por eso es muy importante conocer, por ejemplo, el judaísmo, conocer las escrituras, conocer el cristianismo católico, conocer el romanismo, las influencias en Occidente, porque eso, quieras o no, a través de fuerza o no, o de dialéctica, o a través de lo que sea, violencia simbólica o física, han conformado una estructura social. Y dentro de ella estás vos, quieras o no, mi rey, quieras o no. Por eso vos no te vas a un velorio vestido de blanco o de fucsia, te vas de colores oscuros. Por eso vos tenés respeto y haces silencio delante de una pérdida, por ejemplo. Porque si vamos al 100% a los misterios espirituales o a la muerte, por ejemplo, en las culturas de las familias originarias o indígenas de África o los tupí, los amazónicos, nos vamos a encontrar con algo muy parecido al judío original, que despendían y hacían fiestas y aplaudían a sus deudos. Nosotros no. ¿Eso sabes de dónde sale? De la estructura moral que te formó el catolicismo, el cristianismo. Entonces, cuando planteamos como religiosos esta exacerbación y enemistad acérrima contra el cristianismo, contra la cultura que viene de Asia Menor, es decir, de Israel, pasando por Europa y llegando hasta acá, entonces nos volvemos ridículos. Vos observa hoy al religioso, por ejemplo, fanático, al quimbandero. ¿En qué posición? Él, de la boca para afuera, dice que no cree en nada cristiano y que no cree absolutamente en nada de lo que tenga que ver con la Biblia, porque ellos no acreditan, porque nuestros ancestros. Cuando vos lo ves, ¿de qué está conformada esa microsociedad o ese culto? Del concepto de pecado. Todo lo que es pecado, es decir, lo que no es luz o moral, todo es fundamento de Shu y de las quimbandas. Lo que tiene que ver todo con el concepto fantasmagórico, mítico de la Biblia, de oscuridad y de pecado. Y todo eso capitaliza el quimbandero. Es decir, vamos a poner la cruz dada vuelta, vamos a pintarnos todos de negro y rojo como los colores del diablo, vamos a cultuar a la noche en la oscuridad porque allí se mueven los demonios, ellos de día no porque la luz. Todo eso es un arquetipo de influencia directa cristiana a través de la sociedad, y como se genera una tensión humana, yo, como rebelde y no cristiano, me coloco justamente en el lado opuesto, que dice, ¿según quién? Las escrituras, en el lado opuesto a ese Dios. Es decir que incluso cuando te aceleras a creer que sos súper rebelde y atípico, estás entrando dentro de ese margen que te dirime, que te dibuja y que te escribe el cristianismo. Así que cuando te pongas enseguida en posición de guardia para pelear contra el cristianismo, obsérvate como ser humano y observa la sociedad donde vivís y pregúntate si es seria esa posición o no. Espero que esta conclusión te lleve a leer y mucho.